Esta nueva serie llamada La Gran Reforma. Es un estudio que sé que va a ser de bendición porque nos da base, ¿verdad? Nos da un contexto importante que tenemos que manejar nosotros, los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, ¿verdad? Que somos parte de la iglesia evangélica en este país y que es muy, muy fundamental, muy importante que tengamos esa base en nuestro corazón, ¿verdad? Eh, yo creo que hay mensajes que son importantes recibirlos como iglesia y que no solo podemos vivir de mensajes motivacionales, ¿verdad? Yo sé que a muchos les gusta, nos gusta, ¿verdad? Porque a mí también me gusta ser motivado a través de la palabra del Señor. Pero a veces también tenemos que meternos en la cabeza un poquito de contenido para poder entender de mejor manera el contexto de nuestra sociedad y el papel que nosotros como iglesia tenemos que sobrellevar, ¿verdad? La misión con la que tenemos que cumplir. Por lo tanto, decidí hacer esta serie para tocar estos temas, ¿verdad? ¿Qué es esta serie llamada La Gran Reforma? Bueno, para dar una breve introducción a estos temas que vamos a estar tocando y que vamos a estar hablando, obviamente estamos hablando de algo muy importante que es la Reforma Protestante. En el siglo XV se da este evento tan importante que cambia totalmente la historia de la iglesia en ese entonces, de mano de muchos reformadores, pero uno de los más famosos, ¿verdad?, es Martín Lutero. Y este 31 de octubre es el aniversario de la Reforma Protestante y considero importante por las fechas, ¿verdad? Y adecuado y apropiado tener un estudio acerca de esto, ¿verdad? De todo lo que es esto de la Reforma. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar desde un punto de vista muy práctico, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de didáctica no nos vamos a meter a cuestiones tan profundas, ¿verdad? Para eso tendríamos que hacer un curso, ¿verdad? Pero sí vamos a abarcarlo de una manera muy pragmática, ¿verdad? Muy práctica. Espero que me pueda dar a entender de la mejor manera y que para usted sea una bendición y que aprenda juntamente conmigo, porque aquí seguimos aprendiendo todos, y poder ser de bendición con este conocimiento. Entonces ya sabe, el 31 de octubre es el aniversario de la Reforma Protestante. Hace 3 o 4 años se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. Entonces es un evento que posiblemente a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Más que todo por la iglesia evangélica a veces pasa un poco desapercibido. Tampoco es que tengamos que estarlo celebrando, ¿verdad? Hay iglesias evangélicas que sí lo celebran de una manera muy pomposa, ¿verdad? Nosotros en Acción Cristiana no lo hemos hecho, pero sí es importante reflexionar en esto, ¿verdad? Entonces, el tema en el que vamos a estar basando esta serie, los episodios de esta serie llamada La Gran Reforma, es sobre los 5 conceptos fundamentales que propone Martín Lutero en la Reforma, ¿verdad? En este movimiento que nosotros conocemos como Reforma. Y cuando hablamos de eso, hablamos de las 5 solas, ¿verdad? La sola Escritura, la sola gracia, el solo Cristo, el solo a Dios la gloria, y en fin, hay todo un contexto sobre esos 5 elementos que nosotros vamos a estar estudiando cada noche de martes. Muy bien, con esa introducción a la serie vamos a comenzar con nuestro primer episodio de esta serie de la Gran Reforma. Y el primer episodio que nos toca estudiar es la sola Escritura. Cuando hablamos de la sola Escritura, alguien me preguntaba por ahí en WhatsApp qué es eso de la sola, ¿verdad? Entonces partamos desde ese punto. ¿A qué nos referimos cuando decimos sola Escritura? Esa palabra sola
Bueno, todo esto viene del latín, ¿verdad? Con la manera en la que se pronuncia, ¿verdad? Eh, hay varias traducciones y al español pues es esta, ¿verdad? Sola escritura, que envuelve una idea, un concepto de un absoluto, ¿sí? Cuando decimos sola escritura, estamos hablando de una idea, de un concepto que le da una autoridad única, ¿sí? Cuando hablamos de sola es porque decimos que tiene una autoridad única, porque tiene un poder único y no se le puede agregar nada más y no se le puede quitar nada más a esa idea, a ese concepto y aplicado en este caso a las escrituras, a la palabra de Dios. O sea que cuando decimos sola escritura, estamos diciendo que a la palabra de Dios, a la escritura, no se le puede agregar nada más, no se le puede quitar nada menos. Lo que dice, eso es, y tiene el poder y tiene la autoridad para transformar las vidas de las personas. Llegar a este sola escritura es en la vida de Lutero, y ahí lo vamos a ir viendo y vamos a hablar un poco del contexto. Es muy importante porque en los años 1500 la iglesia no se conoce como nosotros conocemos a la iglesia hoy. Nosotros hoy en el año 2021 conocemos muchas denominaciones, conocemos, y bueno, las dos, podríamos decir las dos grandes divisiones de la iglesia, eh, o los dos grandes grupos en los que se formó la iglesia a raíz del movimiento protestante, de la reforma, es el grupo de la iglesia católica romana y el grupo de la iglesia protestante. Cuando estos dos grandes grupos surgen, a raíz de ello, empiezan a surgir varios subgrupos hasta llegar al día de hoy, lo que nosotros conocemos como Iglesia Cristiana Evangélica Protestante. Eso es lo que nosotros somos. Somos protestantes por movimiento histórico, somos cristianos por religión, pero no en el sentido, porque a veces nosotros le tiramos un poco a la religiosidad. En realidad estamos hablando del tradicionalismo y esas cosas que realmente no aportan mayor beneficio espiritual a nuestras vidas. Pero religión cristiana como identificador, ¿verdad? Y como seguidores de Cristo. Y tercero, somos evangélicos por el mensaje. Entonces, protestantes por el movimiento histórico, cristianos por religión y evangélicos por el mensaje que nosotros damos, que tratamos la manera de que sea un mensaje cristocéntrico, y un mensaje basado en lo que exclusivamente el Señor Jesús dijo que es el Evangelio, sin agregarle y sin quitarle. El Evangelio que cambia y transforma las vidas. Entonces, vamos a empezar en esta noche con este primer episodio, con este primer estudio de la Gran Reforma. Y recuerden, para los que recién se van conectando, un saludo a todos y recuerden escribir ahí en los comentarios sus saludos, sus interacciones, sus amenes, lo que sea. Estamos en el primer episodio llamado Sola Escritura. Vamos a empezar con una serie de preguntas. Este estudio lo vamos a basar en varias preguntas. Y la primera pregunta, o el primer punto en forma de pregunta, es: ¿cuál es el contexto en el que nace la Reforma? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de la iglesia cuando nace la Reforma? La Reforma protestante nace en un contexto no solo religioso, sino político, económico, social e intelectual. O sea, la Reforma abarca la mezcla de todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese entonces
que era la iglesia universal, ¿verdad? No, en ese entonces no habían católicos, no habían evangélicos, no, ahí solo había una sola iglesia en los años 1500, y era una iglesia que contaba con bastante poder, ¿verdad? Bastante poder religioso, y también tenía una gran influencia en todo lo que era la política de ese momento. También tenía una gran injerencia en la economía de las naciones en las que la iglesia tenía poder. También tenía un trasfondo social y cultural, ¿verdad? La iglesia influía mucho en la conducta social de las personas y en la intelectualidad. Hay un contexto intelectual ahí, porque un elemento muy importante que hay que entender es que para ese momento tú no podías tener la Biblia así como yo la tengo aquí. Para esos años nadie tenía acceso a la palabra de Dios, ¿sí? Nadie podía, a ver, voy a descargar en mi smartphone la Biblia, la aplicación de YouVersion, ¿verdad? Y voy a leer ahí distintas versiones. No, eso no existía en ese momento. Los únicos que tenían el privilegio de leer y estudiar las escrituras eran los obispos, eran las personas de poder y que se dedicaban a enseñar en ese entonces dentro de la iglesia universal. Entonces, la gente normal, como tú y como yo, la gente que trabajaba, la gente que no pertenecía, digamos, a tiempo completo a una iglesia, ellos no podían leer la Biblia, no había cómo, no había una forma en la que ellos pudieran obtener la Biblia. Entonces, a la par de esto, nace algo muy importante y muy interesante que tenemos que tener en cuenta, que es que algo que impulsó mucho el movimiento de la Reforma Protestante fue la invención de la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Antes no habían imprentas. ¿Qué es una imprenta? Es esa maquinaria, es esa empresa que se dedica a la reproducción literaria, ¿sí? Hoy en día esto de la imprenta ha evolucionado de una manera increíble y podríamos armar clasificaciones, rubros de tantos temas y de tantas cosas. Pero en ese entonces, yo no sé si usted sabía que el primer libro que se imprimió como tal en una imprenta fue la Biblia, precisamente ayudando a todo el movimiento de la Reforma. Entonces eso fue una gran ayuda, porque al momento en el que se causa este cisma, este punto de inflexión dentro de la Iglesia Universal, de la mano de Lutero, a la par de él nace la imprenta. Entonces esos dos movimientos se fusionan y entonces se empieza a regar la palabra de Dios impresa. Y entonces las personas empiezan a leer y a darse cuenta y a poder estudiar la Biblia y las Escrituras, y ya no solo la podían estudiar los obispos o las personas de poder dentro de la Iglesia Universal. Espero vaya quedando claro ahí todo este asunto, ¿verdad? Entonces, la Reforma Protestante se da no solo en el contexto religioso, sino político, económico, social e intelectual. Es el resultado de un despertar religioso cuyo fin es el deseo de una espiritualidad acorde a los principios de la Escritura. Hablemos un momentito de su contexto social, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad cuando empieza todo esto de la reforma? Bueno, en primer lugar, se empieza a observar un naciente Estado. Sí, nosotros hoy en día, en el año 2021, podemos ver en los distintos países, en las distintas naciones de la Tierra, que hay gobiernos, y a esos gobiernos nosotros le llamamos el Estado. Y es un modelo de gobierno para las naciones, para los países. Hay un presidente, ya no hay reyes como tal que tengan todo el poder. Son pocos los países que hoy en día conservan, pero ya como figuras políticas nada más a los reyes, ¿verdad? Por ejemplo, la reina de Inglaterra, la reina Isabel, el rey de España, que son países que todavía conservan la figura monárquica, pero a pesar de eso tienen un primer ministro que funge como un presidente, o aparte tienen un presidente,
y está el rey. Entonces el rey no es el que manda, sino que es el presidente junto con sus delegados que toman las decisiones políticas de un país. Entonces, pero en ese entonces veníamos de un tiempo en el que los que mandaban eran los reyes. No habían presidentes, no había un estado. Entonces para los años 1500 ya empezamos a ver cómo empieza a surgir poco a poco lo que nosotros conocemos hoy como estado, ¿sí? Así como muchos cambios comerciales significativos y desarrollo urbano también. Empiezan a surgir varios tipos de comercio y tantas cosas, ¿verdad? Entonces se empiezan a marcar distintas clases sociales, ¿verdad? La clase alta, la clase media. Eso siempre ha existido desde mucho antes, pero es el contexto social de ese momento de mano del Estado que empiezan a hacer y los distintos comercios que hay, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto viene de un movimiento que nosotros estudiamos en la historia también, como el Renacimiento, ¿verdad? Para los jóvenes que han ido a la universidad y han estudiado un poquito de historia de la humanidad, pues tendrán que haber visto todo esto del Renacimiento. Pues pasadito el Renacimiento empieza a surgir todo esto de la Reforma. Se pretende dignificar a la mujer, por ejemplo, porque antes estaba como muy encerrada la mujer en varios aspectos de la vida en general, ¿verdad? Entonces se empieza a través de las artes, a través de ciertos movimientos sociales, a dignificar a la mujer y regresar a los estilos griegos, ¿verdad? En literatura, en política, en varias cositas ahí importantes para convertir al hombre en un hombre libre, ¿verdad? Libre de la religión, libre de las monarquías, libre de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ese es parte del contexto social en el que se da la reforma, en la que se empieza a gestar. Hablemos un poco del contexto religioso, que es tal vez lo que más tenemos que ponerle un poquito de atención. Cuando hablamos del contexto religioso que se estaba viviendo cuando empezaba todo esto de la reforma, bueno, la iglesia atravesaba una decadencia espiritual terrible, hermano. O sea, la iglesia universal, una vez más recuerden, no existía iglesia evangélica, no existía iglesia católica como los conocemos hoy. En ese entonces no existía eso. Lo único que existía era una sola iglesia, ¿verdad? La iglesia universal. Entonces, la iglesia atravesaba por una decadencia espiritual terrible, ¿verdad? Y por lo tanto, la moralidad de la iglesia estaba por los suelos, ¿verdad? No había un parámetro moral. Entonces, la iglesia, con el pretexto de adquirir recursos para la Basílica de San Pedro, que es una construcción que nosotros podemos visitar hasta el día de hoy, ¿verdad? En el año 2021 podemos viajar a Italia, a Roma, y viajamos a lo que hoy se le conoce como la ciudad del Vaticano, ¿verdad? Y dentro de la ciudad del Vaticano está este lugar que se llama la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, en el año 1500, en esos años, se gestiona todo esto para adquirir recursos para construir la Basílica de San Pedro. Se gestionó entonces algo que se llamaba la venta de indulgencias. Y esa venta de indulgencias, las cuales consistían en ofrecer libertad y un tiempo menor en un lugar llamado el purgatorio, que esa fue una idea creada por un papa llamado Inocencio III. ¿Qué era el purgatorio o qué es el purgatorio en esta creencia? Se cree que cuando una persona muere, ingresa a un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, sino que es como un antes de ir a esos lugares, y en ese lugar pues está el alma de la persona que moría. Y entonces vino la Iglesia Universal en ese entonces y dijo, mire, si usted paga una cantidad de dinero, esa persona que acaba de morir
va a pasar menos tiempo en el purgatorio y entonces va a poder ir al cielo. Eso es básicamente lo que se manejaba en ese entonces. Entonces, como esa iglesia necesitaba recursos, necesitaba dinero para construir esta basílica de San Pedro, entonces lo que ellos hicieron es, bueno, vendamos indulgencias, vendámosle a la gente la idea de que si nos da dinero, entre más dinero nos den, entonces ellos van a poder garantizarle a sus seres queridos que han muerto que lleguen más rápido al cielo o al infierno, ¿verdad? Cualquiera de esos dos, pero preferiblemente al cielo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente originalmente la idea que se manejaba con esto de las indulgencias. Por supuesto, nosotros no creemos en eso. Nosotros como iglesia cristiana, protestante, evangélica, no creemos en eso. A la luz de lo que enseña la palabra, obviamente nosotros sabemos que cuando sea la segunda venida del Señor, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los vivos, si es que estamos vivos, nos encontraremos con Él en las nubes. Y bueno, hay toda una enseñanza al respecto, ¿verdad? Pero eso era lo que se creía en ese entonces. Entonces, este movimiento del purgatorio y las indulgencias, en el cual se purgaban los pecados de aquellos que habían muerto, era algo que enfureció mucho a Martín Lutero, ¿verdad? Se dice que al caer la moneda en la caja del pago de la indulgencia, automáticamente el alma salía libre. ¿Sí? Algunos narradores lo ponen de esa manera. O sea, yo tiraba una moneda y cuando sonaba la moneda, ¡plá!, ¿verdad? Era cuando el alma salía libre al cielo, ¿verdad? Obviamente esto indigna a personas como Martín Lutero, no solo a él, sino a pre-reformadores y a otros reformadores que se unieron a este movimiento. Entonces, como imaginamos, cualquiera hubiese invertido su dinero con el fin de sacar a quien amaba del tormento. O sea, cualquiera hubiera querido pagar con tal de que su ser querido fuera al cielo rápido, ¿verdad? Aunque esta idea ni siquiera se encuentra en las escrituras, esto no es bíblico, esto es un invento de la iglesia de ese entonces, la misma era fácilmente creída. ¿Por qué? ¿Por qué la gente creía en estas cosas? Porque no tenían acceso a la Biblia, no tenían acceso a la palabra, no tenían un libro en su casa, así como tú y yo ya lo podemos tener el día de hoy, no tenían un libro en su casa llamado Biblia en el cual pudieran verificar si era cierto lo que estaban diciendo las autoridades de la iglesia en ese entonces. Entonces, ¿qué les quedaba? Creer lo que les decía, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la Biblia, es tan importante estudiar la palabra de Dios para que, como decimos nosotros los chapines, no nos den atol con el dedo, ¿verdad? Puesto que había desconocimiento acerca de lo que en la Biblia estaba escrito. Ahora, quiero leerte una cita que está en Primera de Timoteo 3:2. Si me puedes acompañar, Primera de Timoteo 3:2. ¿Cómo están, hermanos? ¿No se están aburriendo? ¿Está interesante? Quisiera ver qué dicen en los comentarios, a ver si no se están durmiendo, ¿verdad? Sino que está interesante esto. Espero yo. Como dice el pastor Jaime, espero que estén alegres y bendecidos, que por cierto le agradezco por haberme cubierto la semana pasada. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y nosotros podemos ver a lo largo de este capítulo de 1 Timoteo, capítulo 3, podemos ver las cualidades que debe de tener una persona que se dice ser obispo, o en nuestros tiempos, ¿verdad? En este año 2021 también los llamamos el ministro, el siervo de Dios, ¿verdad? Ese título viene con esas cualidades, ¿verdad? Hay que procurar tener ese liderazgo intachable, decoroso, honorable, y principalmente buscar los rasgos de la santidad, la verdadera, no la religiosoide, sino la santidad real, ¿verdad?
Entonces, para ese momento, la autoridad de la iglesia era el papado, y el papado, en lugar de ser como se establece aquí en 1 Timoteo 3:2, era todo lo contrario, ¿sí? Estaban totalmente perdidos, ¿verdad? Hay un autor que se llama Justo González, que tiene un libro que se llama Historia de la Iglesia, y hace referencia incluso a los burdeles exclusivos del clero. O sea, tenían unos lujos y unas cosas que, bueno, era tal la inmoralidad de los líderes eclesiales de ese entonces, que muchos tenían hijos por donde fuera. Imagínense, o sea, tenían hijos por donde fuera. Y por supuesto fuera de un matrimonio, porque ellos tenían un voto de castidad, ¿verdad? Bueno, entonces, por todo esto que le acabo de explicar y por todo esto que le acabo de contar, Martín Lutero, ¿verdad?, que vivió en este tiempo, era un monje agustiniano, era un filósofo, era un teólogo y era un profesor de exégesis bíblica en una iglesia en Alemania en una ciudad llamada Wittenberg, ¿sí? Por eso es famosa en todo este tema de la Reforma Protestante, la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Él se dio cuenta de lo lejos que se encontraba la iglesia medieval, ¿verdad?, de ese entonces, de lo que debía ser la iglesia en realidad. Santa, proclamadora de Cristo, proclamadora del perdón y de la necesidad de arrepentimiento, guardadora de la sana doctrina, ¿verdad? Esas son cualidades de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Entonces, Martín Lutero se da cuenta de todo esto que está pasando, que por supuesto no está nada bien, y Lutero tuvo a bien escribir 95 tesis en las que manifestaba su desacuerdo con la conducta de la iglesia y la brecha tan grande que había entre lo que la iglesia practicaba en ese entonces y lo que la Biblia, la Escritura, enseñaba que cómo tenía que comportarse la iglesia. Entonces escribió 95 tesis, 95 párrafos en los que Martín Lutero dice: señores, yo no estoy de acuerdo con lo que la iglesia está haciendo. Esta es una razón, esta es otra razón, esta es otra razón, esta es otra razón, y así un total de 95 de ellas. Valiente, un hombre muy valiente. Vino, las agarró y las fue a clavar a la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y por supuesto esto empieza a generar toda una revolución, porque la iglesia en ese entonces estaba acostumbrada a que nadie le dijera nada. Era el poder que gobernaba la sociedad en ese entonces en ciertos países. Entonces nadie le discutía nada a la iglesia ni a sus autoridades, y Dios guarde, usted le decía algo, y como no tenía conocimiento de la Biblia, y eso es algo fundamental, que Martín Lutero no se puso a pelear solo por pelear. Martín Lutero estudió la Biblia, fue y dijo las cosas con las que no estaba de acuerdo. No es solo pelear por pelear. No era solo una opinión de él. Era un estudio serio de la Biblia que él había tenido y se dio cuenta que la iglesia estaba perdida. Entonces fue y clavó estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Entonces, esto sucedió un 31 de octubre del año de 1517. Por eso es que al día de hoy nosotros celebramos un poquito más de 500 años de la Reforma Protestante, porque ese 31 de octubre donde Martín Lutero viene y clava las 95 tesis se toma como el día 1 en el que arranca esta carrera del movimiento protestante. Muy bien, ¿cómo vamos, hermanos? Damos una pausa, vamos a estirar los brazos y vamos a relajarnos un poquito para que no nos abrumemos con tanta información. Muy bien, recuerda que este es un estudio, ¿verdad? Como le dije al principio, no es una predicación motivacional, no. Hoy vamos a estudiar seriamente la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces,
Y hoy en esta serie pues vamos a tener un poquito de historia también que es importante, ¿verdad? Entonces, este 31 de octubre de 1517 se toma como el día 1 de este movimiento de la Reforma Protestante, ¿verdad? Ahora, esto se conoce como el cisma de la Iglesia Universal. Esto es lo que empieza a dividir las creencias. Esto es lo que empieza a hacer dos bandos, ¿verdad? Y por supuesto empieza toda una persecución a Martín Lutero y a aquellas personas que se manifestaban a favor de lo que él decía. Punto número 2. Esto que hablamos hasta el momento es el contexto en el que se da la reforma, ¿verdad? La pregunta número 2 es ¿cómo era la espiritualidad en general durante la pre-reforma? O sea, antes de que todo esto surgiera, ¿cómo era la espiritualidad de la gente en ese momento? La espiritualidad del creyente medieval, o sea, de esos años de los 1500, se basaba en la asistencia a las celebraciones de cultos en las cuales escuchaban la misa en latín, ¿sí? Independientemente de su lengua que ellos manejaran. O sea, era una o sea, no eran accesibles. Se me cruzó ahorita la palabra, pero no eran accesibles para nada. O sea, imagínese usted, ser cristiano en ese entonces era terrible porque no tenía acceso a la palabra de Dios, ¿sí? Usted no podía leer la Biblia. Y cuando iba a la iglesia, usted escuchaba un culto en otro idioma. Así a ese nivel era, y por supuesto sin traducción. Ya si usted sabía latín, bien por usted. Si no, ahí que Dios lo bendiga, ¿verdad? Entonces era una cuestión bien terrible. O sea, no había acceso a la Biblia y no había acceso ni siquiera a tener un culto en mi idioma para que yo pudiera adorar al Señor. Entonces, el idioma en el que hablaban, lo cual limitaba en gran manera, ¿verdad?, el conocimiento de los principios establecidos de la Escritura, era terrible. ¿Cómo iba la gente a vivir una espiritualidad sana como hacemos el intento el día de hoy, ¿verdad? Porque no es que seamos perfectos, pero por lo menos podemos consultar la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿cómo esta gente de este siglo, del siglo XV, iba a poder vivir conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios si no tenían acceso a nada, de nada, ni siquiera tenían un servicio en su idioma, no iban a saber los principios bíblicos? Ahora, como resultado se dejaba así, ¿verdad? O sea, así vivían. Y únicamente aspectos como el arte a través de vitrales, esculturas, que tuvo bastante auge en ese momento, que hacían referencia a personajes y acciones que explicaba la Biblia, como la caída, la crucifixión, Jesús el buen pastor, entre otros. Era una cuestión de solo vista, ¿verdad? Y medio entender ahí, así pues, ¿verdad? Hay alguien ahí que se llama Jesús, que sí pues ahí más o menos le entiende, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de catecismo, de adoctrinamiento de esos días, hablamos de un momento en el que lo que se trasladaba a la gente no eran los principios bíblicos del todo, sino que lo que se le daba a la gente era costumbre, era tradicionalismo, era el legalismo de ese entonces, pero no se les enseñaba la verdad, lo que la Escritura realmente enseña. Estaba mal, la iglesia estaba mal, y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y todos los días tratar de corregirlo para nosotros como iglesia hoy, en este año 2021. Yo por eso, como pastor de Iglesia Acción Cristiana, estoy un poco preocupado y por eso estamos trabajando proyectos y cosas para que la gente no solo se quede con una predicación de domingo, sino que la gente le meta al estudio de la palabra del Señor y se pueda discipular de una buena manera, entender y practicar los grandes temas. Lo que pasa es que preparar todo esto lleva tiempo, pero gracias a Dios hemos ido avanzando, hemos levantado un equipo de trabajo y próximamente usted va a escuchar noticias de
de un curso de rudimentos de la fe que va a estar disponible para que nosotros podamos estudiar, pero todo basado en lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, sin tocarlo con nuestras costumbres o las creencias humanas, no, lo que la Biblia dice y punto, no hay de otra, ¿verdad? Y la iglesia necesita preocuparse por esa área también. No solo podemos quedarnos con una predicación de domingo que son de bendición para nuestra vida, porque lo son, sino que tenemos que ser cristianos responsables también y conocer y masticar un poquito más lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, así era la espiritualidad de ese momento. Si usted se pone a pensar y se pone a reflexionar en todo esto, se va a dar cuenta de que estaba mal la cosa. O sea, estaba muy mal. Estaba muy mal. La iglesia estaba enfocada solo en el dinero, porque querían construir la Basílica de San Pedro. Se inventaron el purgatorio para que la gente pagara, para que las almas de sus seres queridos llegaran rápido al cielo, ¿verdad? Los cultos eran en otro idioma y no había acceso a la Biblia, no había acceso a la lectura de la palabra de Dios. Una situación muy terrible. Gracias a Dios hoy, hasta a través de una aplicación podemos estudiar la Biblia. Y por último, número 3, ¿cuál fue la propuesta entonces de Martín Lutero? ¿Verdad? Y con esto vamos a terminar este primer episodio. ¿Cuál fue la propuesta de Martín Lutero? La más grande y maravillosa propuesta de Martín Lutero ante la decadencia espiritual y social que presentaba la iglesia en esos años fue lo que posteriormente se conoció como la sola escritura. ¿Sí? Eso está en latín, que se parece mucho al español, la sola escritura. Que es decir, ¿qué quiere decir? La sola escritura, o sea, el aspecto único de la escritura, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios. La idea de la sola escritura fue lo que dio forma al movimiento reformador. Pues reformadores como hay otros, ¿verdad? No solo Martín Lutero, sino hay Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, ¿verdad? Que fueron otros reformadores, y principalmente Martín Lutero, entre otros, se basaron en la escritura para poder presentar la verdad divina, la verdad de verdad bíblica al pueblo, ¿verdad? Incluso Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. O sea, imagínense qué gran obra la que hizo Lutero también. Tradujo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, al alemán, ¿verdad? Entonces ya se podía estudiar la Biblia ya no solo en latín, sino que se podía estudiar en el idioma de ese país, ¿verdad? Entonces, dando así la posibilidad de comprensión para aquellos que no eran del clero, ¿verdad? Que no eran parte de la iglesia, sino que eran simplemente el pueblo, y en este caso el pueblo de Dios. La cultura es el conjunto de costumbres, de tradiciones, la forma de vida de los pueblos y de las sociedades. Incluso de la misma iglesia, la iglesia también tiene una cultura. Sin embargo, la cultura en sí misma no puede ser colocada a la par de la escritura. O sea, nosotros tenemos una forma de vivir. Eso es lo que quiero decir en esta noche. Nosotros tenemos una forma de vivir. Así somos como sociedad, los chapines, ¿verdad? Los chapines somos chapines. Nosotros decimos que chilero, nosotros decimos a la puchica mucha, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, un montón de cosas, ¿verdad? Regálame un michuco vos, ¿verdad? O me vas a regalar mi palangana chino, ¿verdad? Nosotros tenemos todas estas cosas que son muy culturales de nosotros. Tenemos nuestra forma de vivir. Usted con su familia tiene su propia cultura, porque cada familia es diferente, ¿verdad? Entonces, usted como familia tiene su propia cultura. El punto es que no podemos poner nuestra cultura, sea familiar, sea social, de sociedad, o incluso nuestra cultura de iglesia, esa cultura no puede estar a la par de la Biblia. La Biblia, o lo que enseña la palabra de Dios, tiene que estar sobre esa cultura. Porque si no, nos empezamos a torcer. Entonces, no puede ser colocada a la par de la escritura para regir la vida de una sociedad ni de una persona, ¿verdad?
Tampoco puede ser señalada como la voluntad divina, razón por la cual la reforma era una necesidad imperante por considerar a la escritura al mismo nivel de la tradición. Y ese es un error. La tradición no puede estar sobre la escritura. La cultura de una sociedad, la cultura de un país, la cultura de una familia o de una persona no puede estar sobre los principios de la palabra de Dios. Y eso es una verdad que no tenemos que olvidar todos los días de nuestra vida. Porque el día en el que nosotros le impongamos a la palabra de Dios nuestra forma de vivir, ahí empezamos con problemas. Porque entonces nuestra forma de vivir no es sustentable, pero la palabra de Dios sí lo es, ¿verdad? Entonces la propuesta de Martín Lutero no solamente es la justificación por la fe en Cristo, sino también todo lo que daría lugar a través de las otras solas, porque no solo la sola escritura, sino tenemos también solo Cristo, tenemos solo Dios, solo a Dios la gloria, tenemos la sola gracia y la sola fe, ¿verdad? Entonces, Lutero reconoce la total autoridad de la Biblia como única, como una norma normativa no sometida a ninguna otra, ¿verdad? Básicamente eso, reconoce la total autoridad de la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, la comprensión de la sola escritura lleva al creyente a reconocer que la escritura es la única norma de fe y conducta para su vida, en donde no existe tradición, libro alguno, ni revelación única que no haya sido dada ya en su propio contenido. No hay un libro que supere a la Biblia, no lo hay. Hasta el día de hoy es el libro más vendido, ¿sí? No hay un libro que tenga tal sabiduría. No hay un autor que haya escrito un libro en el cual uno pueda decir, wow, voy a regir mi vida en base a lo que dice ese autor. Nos podemos ayudar con otros libros, por supuesto, en ciertos temas, pero la Biblia abarca todos los temas, ¿sí? Algunos están ahí a la vista, otros hay que rebuscarlos un poco, pero ahí está. La mejor forma en la que podemos vivir es la forma en la que la Biblia dice que podemos vivir. Entonces su importancia radica en que la Escritura viene a ser la única norma de vida para todo aquel que ha creído en Cristo. La Escritura no se puede creer si no es a través de la fe. Eso es algo muy importante. En ella se encuentra a Dios mismo, a Jesucristo revelado, su carácter, su amor, su misericordia y principalmente su santidad. Es a través de la Escritura que el creyente puede encontrar la plenitud de su vida. El borrador que le permite eliminar su culpa existencial. Es la fuente donde puede obtener no solo el perdón, sino también la esperanza y la dirección para conducirse para con Dios y para con sus semejantes. Incluso encuentra principios para situaciones fundamentales de la vida, como el matrimonio, la familia, los negocios, el amor propio, la autorrealización y la trascendencia, que son cosas que siempre buscamos, ¿verdad? Siempre buscamos trascender en la vida, obtener ciertos logros académicos, familiares, etcétera, ¿verdad? Siempre tenemos muchas cosas así. Entonces, para cerrar, Dios desea que nuestra vida como creyentes y como iglesia se fundamente en sus principios y sus mandamientos. Para ello necesitamos estudiar y atesorar sus dichos que están aquí y no pecar contra Él. Dios desea hablarnos y tener íntima relación con nosotros justamente a través de su palabra. Hoy, ante el secuestro de la verdad, en este año 2021, en muchos casos, se estima que cualquier idea podría ser buena, ¿verdad? Lo que tú creas está bien. Tú vive tu verdad, yo vivo mi verdad, y eso no es así. Solo hay una verdad. No pueden existir dos verdades, porque entonces una sería mentira. Entonces, vive y sé feliz, viví, deja vivir, etcétera, ¿verdad? Todas esas frases que nosotros escuchamos al día de hoy.
Dios desea que no nos equivoquemos al seguir, perdón la expresión que voy a usar, pero al seguir huecas sutilezas, sutilezas vacías, no tienen nada por dentro. Viví, deja vivir, eso no te lleva a ningún lado. Mejor seguir la verdad y ahí vas a encontrar la vida. Entonces, Colosenses 2:8, con esto termino. Solo se lo quiero dejar ahí en su corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Se da cuenta lo lindo que es tener la bendición de poder leer la Biblia y tener la Escritura? Por eso, el día de hoy podemos dar gracias a Dios, porque Dios usó a este hombre que tal vez no era perfecto, porque no lo era. Nosotros no somos luteranos, solo somos personas que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y servimos a nuestra iglesia y tratamos de hacer las cosas bien en lo que se pueda para nuestra familia, para nuestra nación. Y no es que idolatremos a este hombre, porque eso también sería pecado, pero sí damos gracias a Dios por la vida de un hombre como Martín Lutero, que Dios levantó para decir: señores, sola escritura, sola escritura, no hay mayor autoridad que esta. Aquí vamos a encontrar lo que nuestra vida necesita. Yo quiero orar en esta noche y darle gracias a Dios. ¿Me acompañan? Querido Dios, te damos gracias en esta noche porque eres bueno y maravilloso. Quiero darte gracias por mis hermanos y amigos que están conectados hoy en este estudio que hemos tenido de tu palabra. Te pido que nos ayudes a regir nuestra vida en base a lo que tu palabra enseña. Los principios y los valores que tu palabra enseña, Señor, son necesarios en nuestra vida. No queremos sobreponer nuestra cultura a la palabra de Dios, sino que todo lo contrario. Queremos poner tu palabra sobre nuestra cultura, sobre nuestra forma de vivir, para que entonces nuestra vida sea una buena vida y que podamos encontrar lo que tú nos ofreces a través de tu voluntad. Te amamos, Señor. Gracias por haber levantado a un hombre como Martín Lutero y a otros hombres que levantaste con este mensaje, y decirle a la iglesia en ese momento: señores, alto, sola escritura. Solo hay autoridad en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por haber levantado a esos hombres que hoy nos recuerdan lo importante que es siempre volver a la Biblia, volver al principio bíblico. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Qué privilegio compartir con ustedes siempre, ¿verdad? A mí cómo me gusta y me apasiona todo esto de los grandes temas, ¿verdad? Me gusta la teología, me gusta, soy un apasionado a todo esto y espero que les esté siendo de bendición y que juntos aprendamos y crezcamos en esto. Recuerde, aquí va a estar en la página, usted puede verlo las veces que usted quiera, no se preocupe. Dele bastantes vueltas a este tema y nos vemos el otro martes para seguir trabajando esta serie llamada La Gran Reforma. El otro martes tendremos el episodio 2, no se lo pierda, por favor. Y conéctese también a nuestras actividades de jueves, de viernes y de domingos. Lo esperamos siempre. Bendiciones, mis hermanos. Una bendición haber compartido con ustedes hoy. Saludos del equipo pastoral. Para nosotros siempre es una bendición trabajar para ustedes, ¿verdad? Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima.